yo, yo les decía que a realizar ese protocolo y ya después viene qué medio de defensa, qué recurso, qué juicio, o si procede juicio de amparo indirecto, si procede juicio de amparo directo, o qué procede, ¿no? O sea, ya está muy bonito su protocolo para hacer la demanda de amparo, pero ahora, ¿qué es lo que procede? Y para eso también hay una metodología, ¿no? No es como nos enseñaron. A mí me enseñaron el artículo 107 de la ley de amparo, bueno, el símil del 107 actual de la ley de amparo, y me enseñaron fracción por fracción, ¿no? Casuísticamente. Sin embargo, es muy difícil casuísticamente, por lo menos para mí, se me hizo más difícil el de entender y fijar estrategias en materia de amparo, entendiendo caso por caso y fracción por fracción del artículo 107 que establece las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, ¿no? Y también se me hizo muy difícil, se me hizo muy difícil también el analizar las causas de improcedencia que están en el artículo 61 de la ley de amparo, fracción por fracción como vienen y no organizándolas, ¿no? Por eso, si ustedes hacen una consulta al Consejo vía transparencia, al Consejo de la Judicatura Federal, se van a dar cuenta de la cantidad de amparos que son sobreseídos por causas de improcedencia, porque el abogado o el litigante no analizó, no revisó que no incurriera en una causa de improcedencia, ¿no? Nos vemos, que descanse. ¿Perdón? Bueno, entonces, antes de hacer su demanda, tienen que tener esa metodología, analizar sistemáticamente el artículo 107 y analizar sistemáticamente el artículo 61, porque si no, existe la posibilidad, bueno, tienen que analizar tres cosas. El artículo 107, pero de manera organizada, no como viene. El artículo 61, de manera organizada, no como viene, y el artículo 103 de la ley de amparo, ¿no? Esos son la base, ¿no? Bueno, ahora, les voy a enseñar una metodología, hay muchas, pero les voy a enseñar la metodología que a mí me ha funcionado o me funcionó a lo largo de los años que estuve en el despacho. Les digo, ahorita no tengo, veo asuntos porque no estoy en despacho, sino estoy en servicio público, que también veo amparos, veo mucho amparo, pero ahora estoy del lado pues de la autoridad responsable, ¿no? Y no puedo ver asuntos de otro tipo, ¿no? Bueno, entonces, les voy a dar la metodología. Es como si fuera el protocolo de procedencia de la demanda de amparo y el protocolo de improcedencia de la demanda de amparo, ¿no? Tiene que hacer ese análisis antes de elaborar su demanda, porque muchos empiezan, agarran un machote, hay muchos libros que traen machotes y los van llenando. El problema es que durante el juicio van teniendo infinidad de obstáculos porque no revisaron presupuestos procesales, no revisaron elementos constitutivos de la acción constitucional, no revisaron procedencia, no revisaron improcedencia, no revisaron relación jurídica sustancial, no revisaron relación jurídica procesal, procedimental, ¿no? Orgánica, no lo revisaron, ¿no? Y entonces luego luego dicen pues que son los jueces, ¿no? Y en muchas ocasiones pues es el tema de eh, que está mal planteada la demanda, ¿no? Si bien es cierto, en materia de amparo hay mucha discrecionalidad porque hay mucha interpretación y son órganos terminales, pero también en muchas ocasiones pues son errores de metodología de los abogados. Por eso ayer o antier les decía que era importante saber
ciencia jurídica o dogmática jurídica, teoría general del derecho y filosofía del derecho. Ustedes dicen, ah, caray, ¿eso qué tiene que ver con el amparo? ¿No? Estoy en mi trabajo, ¿y qué dice? Estoy en mi trabajo. No se preocupen, los que no puedan activarla, no pasa nada, no pasa nada. O sea, busquemos otras formas pues, de interactuar, no pasa nada, ¿no? Pero acuérdense, pues podemos interactuar en otra ocasión, por chat, por correo, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Recuerden que santo que no es visto no es adorado, ¿no? Entonces, y recuerden que la tierra es de quien la trabaja. Entonces, por eso es importante, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, espérenme un segundito. Perdón. Entonces, entonces les voy a enseñar el protocolo. Vamos a hacerlo. A ver. Vamos a hacer el protocolo. Les voy a compartir pantalla. Ya lo tengo hecho, pero lo quiero hacer con ustedes porque al final ver cómo se hace es más importante. Miren, y es más didáctico y es más fácil de entender, ¿no? A ver, ustedes en su hojita van a insertar una tabla y van a hacer esto, ¿no? Protocolo de procedencia del juicio del juicio de amparo. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok, a ver. Protocolo de procedencia del juicio de amparo. Entonces, lo vamos a poner aquí. Ok. Bueno, entonces, lo que les dije que tenían que tomar en cuenta varios artículos. El artículo 107, el artículo, vamos a 103. tomar en cuenta el artículo, a ver. Vamos a tomar en cuenta el artículo 107. 103. Vamos a tomar en cuenta el artículo 61. Vamos a tomar en cuenta el artículo 103 y el artículo que regula la procedencia del juicio de amparo directo. A ver, ahorita les digo. Ok, de la ley de amparo. Luego, entonces, ese es nuestro protocolo de procedencia y procedencia del juicio de amparo. ¿Ustedes algún día habían escuchado esto algún día? ¿O lo habían intentado o solo sobre la marcha hace su demanda y ya? Sobre la marcha. Pues es que así nos enseñaron a todos, ¿no? Y el artículo 170 de la ley de amparo. Sobre la marcha, así nos enseñaron. Es más, a mí ni me enseñaron. A mí me dijeron las fracciones y nunca me enseñaron a hacer una demanda de amparo, ¿no? A mí Nos dieron unos formularios y ahí háganse bolas, ¿no? Yo háganlo. Bueno, entonces, vamos a hablar de la procedencia, ¿no? Es muy sencillo. Tenemos que partir del artículo 107. Es muy sencillo. Miren, procedencia. Es muy sencillo porque
el artículo 107, a pesar de que tiene diversas fracciones, además de que tiene diversas fracciones, si ustedes lo estudian fracción por fracción, es un poco complicado entenderle, ¿no? Pero si lo estudian de manera ordenada con su protocolo, es más sencillo entenderle, y cuando lo lean el artículo 107, pues va a ser más fácil, ¿no? Bueno, va a ser más fácil entender el artículo 107 con este protocolo. A ver, el artículo 107 de la Ley de Amparo se entiende por actos, normas u omisiones. No se entiende por autoridades responsables ni por quejosos. El artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, se analiza por los actos reclamados. ¿Qué tipo de actos, normas y omisiones? ¿Qué tipo de actos hay? Muy sencillo. Hay actos. Actos es una denominación genérica que puede entrar como actos, normas y omisiones, ¿no? ¿Qué tipo de actos hay? Actos legislativos. Pero también hay legislativos, ¿no? Dentro de estos legislativos, pues hay de dos tipos. Hay actos legislativos positivos y hay actos legislativos omisivos, es decir, omisiones legislativas. Actos legislativos positivos, leyes, leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general, etcétera, ¿no? Es el artículo 107, fracción primera. Ahorita no se preocupen porque al final vamos a leer el artículo y les va a caer, los van a leer muy sencillo. 107, fracción primera. Hay actos legislativos, positivos y omisivos, es decir, omisiones legislativas. Dentro de las omisiones legislativas hay algunas. Omisiones legislativas absolutas, hay omisiones legislativas relativas, hay omisiones absolutas obligatorias y hay omisiones legislativas que son discrecionales o facultativas, ¿no? Eso lo vemos después. Pero también hay, a ver, por lógica, gran parte del derecho es lógica. ¿Qué otros actos hay, además de los legislativos? Nos los enseñaron en primero de la carrera, primer semestre, primer trimestre, primer año. ¿Qué otros actos hay? ¿Administrativos? Actos administrativos. Ajá. Los actos administrativos para efectos del juicio de amparo son 3. Hay actos administrativos positivos. Hay actos administrativos. A ver. Hay omisiones administrativas y hay procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio. Para efectos de la ley de amparo. ¿Sí? Positivos. Vamos a ponerle para que no nos perdamos. Para que no nos perdamos y sea más claro, así. Positivos y omisivos, ¿no? Positivos, omisiones legislativas, ¿no? Luego, también en los administrativos hay positivos, hay omisiones, omisiones administrativas, y hay procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que vamos a llamarles procedimientos, ¿no? Procedimientos, ¿no? Porque hay actos administrativos que no requieren de un procedimiento para ser dictados. Hay otros actos que sí. Por ejemplo, una expropiación requiere de un procedimiento administrativo para dictar el decreto, ¿no? Por ejemplo, para entregarles una licencia de manejo, no se requiere de un procedimiento administrativo. Hacen un trámite y se los dan en ese momento, ¿no? O sea, no hay un procedimiento. ¿Qué quiere decir el procedimiento? Que es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ¿Qué quiere decir? Que tiene una etapa de litis, que tiene una etapa probatoria, que tiene una etapa de alegatos, que tiene una etapa de resolución, que tiene una etapa recursiva, ¿no? Entonces hay actos administrativos que no tienen todas esas etapas. Nada, mamacita, tienes que caminar hacia allá. ¿Perdón? Entonces, para que les expidan una licencia de conducir, pues no necesitan que les expida, que no se necesita una etapa de litis, no se necesita una etapa probatoria, no se necesita una etapa de alegatos, ni una resolución administrativa, ¿no? Bueno, entonces, esos son los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Luego, por lógica, ¿qué otros actos hay? ¿Qué otros actos hay? Lo que nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron la división de poderes, ¿no? Y nos dijeron que había 3 tipos de actos, ¿no? ¿Cuáles? Jurisdiccionales. Jurisdiccionales. Claro, jurisdiccionales. Jurisdiccionales. ¿No? Jurisdiccionales. Así de sencillo es esto. Vean. Entonces, en el amparo también se pueden defender contratos legislativos, positivos y omisiones, contratos administrativos, actos administrativos positivos, actos administrativos, omisiones administrativas o contra procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ¿sí? Que tienen todas sus etapas, ¿no? Litis, pruebas, alegatos, resolución, recursos, ¿no? Bueno. Luego, también, para materia de amparo, los que se pueden impugnar son actos jurisdiccionales, ¿no? Y como actos jurisdiccionales, hay actos antes de juicio
primero, hay actos positivos, igual. Hay actos positivos, omisiones y procedimientos o procesos. Aquí no me estoy metiendo en la discusión teórica procesal de teoría general del proceso que distingue entre los procedimientos y los procesos, etcétera, etcétera. Nada más me estoy metiendo a los actos, ¿no? Positivos, omisiones y procedimientos. Pero en los actos positivos, y ahorita les voy a dar ejemplos. En los actos positivos hay actos jurisdiccionales antes de juicio. 2. Durante el juicio. 3. Después de concluido. Después de concluido. Antes, durante y después. Hay omisiones legislativas, perdón, jurisdiccionales. Ahorita les voy a poner ejemplos de cada uno. Y hay procedimientos. Vamos a dejarlo en positivos y negativos para facilitar nuestro análisis. Hay actos antes de juicio, durante juicio y después de concluido. Y hay omisiones, ¿no? Entonces, el juicio de amparo indirecto contra actos administrativos positivos está en el artículo 107, fracción segunda. Alguien está abriendo su puerta ahí. Alguien está abriendo su puerta con chillido. O es el diablo por el Día de Muertos. A ver, entonces, las omisiones están también en el artículo 107, fracción segunda. Y los procedimientos están en el artículo 107, fracción tercera. Los actos jurisdiccionales están en los actos jurisdiccionales antes de juicio están en el artículo 107, fracción sexta. Antes. Los actos jurisdiccionales dentro de juicio están en el 107, fracción quinta. Los actos jurisdiccionales después de concluido están en el 107, fracción cuarta. ¿Sí? Luego. Ok. Luego. En el 107 no están reguladas las omisiones. Sin embargo, están reguladas
las omisiones jurisdiccionales están reguladas en el artículo primero de la ley de amparo, ¿no? Ok. Contra estos actos procede el amparo indirecto. Y ustedes me van a decir, oye, pero es que estoy leyendo el artículo 107 y hay más actos, ¿no? Haz más actos. Hay más actos. ¿Por qué? Porque vemos el artículo 107 y ya vimos la fracción primera, ya vimos la fracción segunda, ya vimos la fracción tercera, ya vimos la fracción cuarta, ya vimos la fracción quinta, ya vimos la fracción sexta, pero hay una fracción séptima contra las omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento, ¿no? Contra las omisiones del Ministerio Público. ¿Es una omisión de qué tipo? ¿Es una omisión legislativa? Les pregunto. ¿Es una omisión legislativa? Las omisiones del Ministerio Público. ¿Es una omisión legislativa, sí o no? No, maestro. Pues ¿Es sería no. administrativa? No, efectivamente. ¿Es una omisión ¿Sería jurisdiccional? administrativa? ¿Es una omisión jurisdiccional? No. Esa es de No. la administración administrativa de Efectivamente. Es una omisión administrativa, entonces está también el 107, fracción 7. Omisiones del Ministerio Público. Es una omisión administrativa. Y las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento o suspensión del procedimiento, ¿es un acto legislativo o una omisión legislativa? No. ¿Es un acto jurisdiccional o una omisión jurisdiccional? No. Los resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento, etcétera, etcétera, son actos administrativos positivos y ahí tendremos que analizar si están dentro de un procedimiento, si son positivos meramente o están dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, un procedimiento administrativo. Es decir, tienen que analizar en el Código Nacional de Procedimientos Penales si se cumplen para dictar esas resoluciones las fases que debe contener un procedimiento seguido en forma de juicio, y si lo siguen, entonces entra en el procedimiento administrativo. Si no lo sigue, entra en los actos positivos, ¿no? Porque es Perdón, importante. maestro. Es decir, que haya habido acuerdo, resolución y demás a esos pasos como procedimiento. Sí, lo vamos a ver más adelante. Gracias. Sí, lo vamos a ver más adelante. Sí, ya hay. Luego, pero como les digo que en ocasiones hay un divorcio entre la teoría general del proceso y el amparo, pues hay resoluciones para acá, hay resoluciones para acá. Esto se arregla con teoría general del proceso. Hay actos positivos, omisiones y procedimientos, ¿no? Bueno, luego ustedes me van a decir, oye, pero es que hay una fracción octava, contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es decir, que no quieran conocer, ¿no? ¿Es un acto legislativo? ¿Positivo o negativo? No. Contratos de autoridad, no dice autoridad administrativa o autoridad jurisdiccional. ¿Qué contratos de la autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto? Pues es un acto positivo. Puede ser una incompetencia de una autoridad administrativa, fracción octava, o puede ser
un acto positivo de una autoridad jurisdiccional, una incompetencia, ¿no? Entonces, 107, fracción octava, ¿no? Luego ustedes me dicen, oye, pero es que también hay una fracción novena que dice contra normas generales, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, contra normas generales, pues es un acto positivo. Entonces también es la fracción novena. Nada más que son actos positivos de la comisión, son normas generales, no leyes. Por eso estoy diciendo actos legislativos, no leyes. Porque de actos legislativos es leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, y dice contratos generales, normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Contra actos u omisiones son autoridades administrativas. Entonces, contra actos positivos, fracción novena. Contra omisiones, son omisiones administrativas, fracción novena. Oye, ¿y los procedimientos que van ante la Comisión Federal de Competencia y el Instituto, porque aquí no lo señala la fracción novena, pues nos vamos a la regla general de los procedimientos administrativos, ¿no? Bueno. Entonces ustedes me van a preguntar, oye, pero es que el artículo 170 se refiere al amparo indirecto, pero falta un acto. ¿Qué acto falta aquí? En los jurisdiccionales. ¿Qué acto falta aquí? La sentencia o resolución, maestro. La sentencia, ¿no? Porque les dije antes de juicio, durante juicio y después de concluido. Falta la sentencia, ¿no? Entonces, la sentencia en los actos jurisdiccionales la ponemos aquí. La sentencia. En términos del artículo 170 de la ley de amparo, el amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Entonces, ahorita leemos los artículos, no se preocupen, pero quiero que entiendan esto. El 170 de la ley de amparo dice, bueno, establece, a mí me regañaban en la carrera, es que las leyes no hablan. Pero bueno, establece, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resolución que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ¿no? Que la violación se cometa contra el procedimiento, en el procedimiento o en la misma sentencia, ¿no? O en la misma sentencia, ¿no? Y en la fracción segunda, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicables. Entonces, el 170 habla de las sentencias, pero también el 170 habla de las resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, aquí vamos a ponerle que procede amparo indirecto. AI. A ver. Luego,
Contra esto procede amparo indirecto. Amparo indirecto. Contra esto. No, está bien, ahí. O bueno, si hay algo mineral, pues si me pueden regalar. Sí. Por favor. Contra esto procede amparo indirecto. Contra esto procede amparo indirecto. Luego, contra esto procede amparo indirecto. 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 Contra esto procede amparo directo. Ah, oye, Daniel, pero es que tú me dijiste que no solo son las sentencias, sino también que son las resoluciones judiciales que ponen fin al juicio. ¿Qué diferencia hay entre una sentencia y una resolución que pone fin al juicio? Tienen aspectos en común, pero tienen aspectos que los diferencian. El aspecto común que tienen entre la sentencia y la resolución que pone fin al juicio, y lo dice la ley de amparo, no lo digo yo, es que la sentencia resuelve el fondo del asunto, ¿no? Y la resolución que pone las dos terminan el juicio. Nada más que la sentencia resuelve el fondo del asunto. Y la resolución que pone fin al juicio no resuelve el fondo del asunto. Por ejemplo, una resolución interlocutoria que se dicte en un juicio dentro de un incidente de falta de personalidad del representante de la parte actora. Si se declara la falta de personalidad del apoderado de la actora, el juicio se sobresee. Es una resolución que pone fin al juicio sin resolver el fondo del asunto. Una caducidad de la instancia por no actuar es una resolución que termina con el juicio, pero no resuelve el fondo. La declara que por caducidad, por inactividad de las partes, se acaba el asunto. ¿Sí? ¿No? Un incidente de falsedad de firma, una sentencia interlocutoria que resuelva un incidente de falsedad de firma que contenida en el escrito inicial de demanda. Se sobresee el juicio, ¿no? Es una resolución que pone fin al juicio. A pesar de que es una resolución que se da dentro del juicio, pero para determinar si procede amparo directo o indirecto, una resolución que se dicta dentro del juicio, es decir, durante, es que aquí habría que distinguir. Es una resolución, una sentencia resuelve el fondo. Pero también hay una resolución que se da aquí durante el juicio. Y me van a decir entonces, Daniel, ¿cómo sé si procede amparo directo y procede amparo indirecto contra las resoluciones que se dictan durante el juicio? Entonces, ¿cómo sé cuándo es amparo indirecto y cuándo es amparo directo? Muy sencillo. Durante el juicio, amparo directo, si esa resolución durante el juicio pone fin al juicio. Si esa resolución dictada durante el juicio no pone fin al juicio, por regla general procede el amparo indirecto, pero no en todos los casos. Dicen, cabrón, entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces, para saber cuándo procede una demanda de amparo indirecto, muchas gracias, contra una demanda de amparo indirecto contra un acto durante el juicio, tiene que violar derechos sustantivos. ¿Como cuáles? La vida,
la libertad, la propiedad, la dignidad, la salud, derechos sustantivos versus derechos procesales. Entonces, la ley de amparo establece que el amparo procede contra actos de juicio que sean de imposible reparación. Y los que son de imposible reparación son los que violan derechos sustantivos, ¿no? Entonces, los de imposible reparación. Me dicen, bueno, pues ya me la pusiste más cabrón, perdón, más pesada, ¿no? Entonces, como buenos abogados vamos a decir, oye, si hay actos de imposible reparación, a contrario sensu, entonces hay actos de ¿qué? Reparables. De posible reparación, ¿no? Y entonces, ¿esos qué procede? Porque dices que el amparo indirecto, durante el juicio, todas las violaciones durante el juicio que sean de imposible reparación, es decir, que violen los derechos sustantivos, la vida, la libertad, la propiedad, la dignidad, la salud, etcétera, procede amparo indirecto. Pero como buenos abogados, me van a decir, ¿y los de posible reparación qué? Es decir, los violaciones procedimentales. Me desecharon una prueba, me desecharon un incidente, etcétera, etcétera, ¿no? Admitieron mal una prueba, ¿no? El 170 de la ley de amparo señala que en la demanda de amparo directo procede contra sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Ya les dije que las resoluciones que ponen fin al juicio son durante el juicio, pero lo finalizan. Y las sentencias. Pero dice el 170, por el amparo directo procede contra violaciones dictadas en la sentencia o durante el juicio. Y entonces dicen, ah, cabrón, pues no que proceda amparo en directo. No, porque las violaciones o los actos dictados durante el juicio, entonces, ¿cuáles son? Por lógica, ¿cuáles faltan? ¿Cuáles faltan? Si ya hablamos que el amparo indirecto procede contra actos antes de juicio. Si ya hablamos que el amparo indirecto procede contra actos después del juicio. Después del juicio es después de la sentencia. Si ya actuamos, ya dijimos que el amparo indirecto procede contra actos durante el juicio que sean de imposible reparación, es decir, que violen derechos sustantivos. ¿Cuáles faltan? Dos procesales. Los actos dictados durante el juicio que no sean de imposible reparación. Es decir, lo que en amparo se denomina violaciones a las leyes del procedimiento. Cuando presentas tu demanda de amparo contra la sentencia, vas a hacer valer tus argumentos, tus conceptos de violación contra la sentencia y contra tus violaciones, tus actos dentro de juicio que sean reparables. Es decir, que no violen derechos sustantivos, sino que violen derechos procesales, es decir, que violen las leyes del procedimiento. ¿En dónde están las leyes del procedimiento? En el artículo 172, 173, 172 y 173. ¿Sí? A ver, entonces nos regresamos. El amparo indirecto procede contra actos legislativos y contra omisiones legislativas, en términos del 107, fracción primera. ¿Queda claro? Las omisiones legislativas tampoco están en el 107. Entonces, nos vamos al artículo primero.
¿no? ¿Quedó claro? Contra normas generales y contra omisiones legislativas procede el amparo indirecto. ¿Claro? Claro. Actos administrativos positivos que no requieren un procedimiento seguido en forma de juicio, procede amparo indirecto. Omisiones administrativas, por regla general, procede amparo indirecto. Porque después vamos a ver las reglas de la improcedencia. Porque hay que seguir en ocasiones el principio de definitividad, ¿no? Y procedimientos. Amparo indirecto. A veces hay que seguir el principio de definitividad y hay que seguir un juicio. Jurisdiccionales. Ya dijimos que hay actos positivos antes de juicio, por ejemplo, una jurisbol, por ejemplo, unos medios preparatorios, por ejemplo, unas medidas cautelares antes de juicio, ¿no? Por ejemplo, una declaración de testigo urgente. Hay códigos civiles códigos de procedimientos civiles que señalan que cuando el testigo ya está muy grande, o ya está por morirse, se puede como medio preparatorio obtener su declaración antes de que se muera, ¿no? Eso es un antes de juicio. Durante el juicio, que sea de imposible reparación, que vulnere la libertad. Un apercibimiento establecido con base en el Código de Procedimientos Civiles de arresto. Si no vienes a la audiencia, te arresto. Si no me exhibes este documento, te arresto. Si no me haces esto, te arresto. Pone en peligro la libertad. ¿No? La salud. Una prueba pericial de sangre. De análisis de sangre. Oye, ¿qué tal si me ponen una jeringa usada? Me contagian, ¿no? Y dijimos que jurisdiccionales después, las ejecuciones de sentencia, ¿no? Un lanzamiento, un incidente de cuantificación de sentencia, una adjudicación, ¿no? Una venta judicial en ejecución de sentencia, ¿no? Bueno. Y habíamos dicho que también las omisiones jurisdiccionales procede el amparo indirecto. Hay una jurisprudencia que habla de la total paralización del procedimiento. Oye, te presenté un escrito, llevas 8 meses y no has acordado. Hay una total paralización del procedimiento, ¿no? Es una omisión. No cualquier omisión, ¿no? Jurisdiccional. Bueno, pero también decimos que hay sentencias y en contra de la sentencia no procede el amparo indirecto. Después de agotar el principio de definitividad, procede el amparo directo. Y en el amparo directo se tienen que hacer valer los actos dentro del juicio que sean de posible reparación procesales. ¿Perdón? Llévele. Ahí, por favor, con sus micrófonos. Bueno, parece que como que están vendiendo fuera el metro, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, después, lanzamientos, adjudicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Omisiones. Sentencia, amparo directo. Y en la sentencia se hace valer el amparo directo contra la sentencia, después de agotar el principio de definitividad. Hay algunas que no requieren de principio de definitividad, porque no hay recurso contra ciertas sentencias, y se hacen valer contra la sentencia y contra los actos procedimentales que no son de imposible reparación, que son procesales y que son de posible reparación. Me desecharon una prueba y entonces en el artículo 172 y 173 vienen todos los supuestos de violaciones procesales. Ahí vienen. No hay que innovar y hay que encontrar hilo negro. En el 172 y 173 vienen cuáles son esas violaciones procesales reparables. ¿No? Bueno, entonces, pues durante el juicio, las que pongan fin al juicio. Ya les dije, una sentencia interlocutoria que decide el sobreseimiento del juicio por falta de personalidad del representante de la actora,
porque sus facultades no son, les pongo un caso práctico que me pasó hace algún tiempo, antes de estar aquí en el gobierno. Presentan en el Estado de México, ya les he contado, que en el Estado de México la ley del notariado dice, el Código Civil, perdón, dice que los poderes que no tienen un plazo definido son vigentes por 3 años. Entonces, en ese juicio, el apoderado, luego, a veces los abogados no revisan los poderes. Ah, son poderes, está firmado, está sellado, preséntalo. No revisan si está vigente, no revisan las facultades, no revisan si es administración, si es de dominio, si es de pleitos y cobranzas, no revisan si es especial o general, no revisan si la legislación, por ejemplo, en Jalisco, para otorgar un poder para pleitos y cobranzas, se requiere cédula, ¿no? Bueno, en este caso, ese poder lo expidieron en el Estado de México y no le pusieron plazo. Entonces, aplicando el Código Civil, era de 3 años y el apoderado presentó la demanda después de los 3 años. Entonces presentó un incidente de falta de personalidad porque su poder estaba caducado. Se declaró una sentencia interlocutoria, se sobreseyó el juicio. Es una resolución que no resolvió el fondo, no resolvió la demanda ni la contestación, pero terminó con el juicio. Un incidente de falsedad de firma, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones, en el 90% de los casos que yo he visto, si no es que más, si no es que más, hay veces que a los abogados les previenen la demanda y no sé si por pena o no sé si por no quedar mal con el cliente, se avientan la firma del desahogo de prevención. Entonces, el 90% de los asuntos que yo he visto de prevenciones, los gané por falsedad de la firma del escrito de desahogo de prevención. El 90%. Entonces, presento un incidente de falsedad de firma del escrito de desahogo de prevención, se dicta una sentencia ejecutoria, se declara falsa la firma y por lo tanto se tiene por no desahogar la prevención y se le hace efectivo el apercibimiento y se desecha la demanda. Es una resolución que pone fin al juicio, no resolvió el fondo, no resolvió la controversia, ¿no? Una caducidad, dejan de actuar las partes por 4 o 6 meses, lo que diga el código, y se declara la caducidad, se dejan se finaliza, en teoría general del proceso, son causas excepcionales de terminación del proceso, porque la causa natural es la sentencia, ¿no? Entonces, termina el juicio. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, vamos a leer la ley de amparo y entonces, con este cuadrito, se los voy a compartir. Se los voy a compartir. Les voy a compartir el cuadrito para que ustedes lo lean ya en calma en su casa frente a la ley de amparo y van a ver que es muy sencillo. ¿Habían estudiado alguna vez así la procedencia de la ley de amparo? No, maestro. No. Así es más fácil, ¿no? Ahora, vámonos al 107. A ver, alguien que lo lea para que se despierten, porque se me hace que están acostados, tomándose su cafecito, ¿no? Su pancito. A ver. 107. Aquí está. Voy a compartir. Alguien que lea, ¿eh? Alguien que lea, a ver. Incluso agarren su ley, o sea, no necesariamente tienen que leerlo de la pantalla, pero quiero ver la pantalla para que ustedes vean este tema, ¿no? A ver. A ver. ¿Se ve la ley de amparo? Sí, sí se ve, maestro. Sí se ve. Ok. Sí, profe.
A ver, Artículo 107. espérame tantito, espérame porque tengo un problema. Ok, vamos a ver el artículo 107 de la Ley de Amparo. Empiézale. Gracias. Artículo 107. El amparo indirecto procede, fracción 1, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. Inciso A, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos. Inciso B, las leyes federales. Inciso C, las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno Ahí hay un anacronismo porque ya no hay estatuto de gobierno, ya hizo una constitución. ¿No? Síguele. Exacto, gracias, profesor. El D decíamos que es las leyes de los estados y del Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México. Ajá. El inciso E, los reglamentos federales. Inciso F, los reglamentos locales. Y el inciso G son los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Ok, a ver. Entonces, ¿qué actos son? ¿Legislativo, administrativo o jurisdiccional? Legislativo. Son los actos legislativos, muy sencillo, ¿no? Y dice que son normas generales, entre otras, porque faltan los reglamentos de las leyes generales. ¿Sí? Faltan las leyes generales. Ya les dije que las leyes generales en materia constitucional son las que son expedidas en uso de facultades concurrentes, en términos del artículo 73, fracción 29 y sus incisos, las que coordinan a la federación, a los estados, a los municipios de la Ciudad de México, ¿no? Que es una acepción propia del derecho constitucional, diferente a de la teoría de la legislación. La ley general, pues, es aplicable a todos, ¿no? A un número determinado de personas, ¿no? Bueno, son los actos legislativos. Ahora, no hay omisiones legislativas en el 107, entonces nos vamos al artículo primero. ¿Qué establece el artículo primero? ¿Qué establece? Artículo primero. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, 1, por normas generales, actos u omisiones de autoridad. Actos y omisiones de autoridad que vienen en derechos humanos. ¿Sí? Fracción segunda, por normas generales, actos y omisiones de autoridad federal. Fracción tercera, por actos, normas generales o omisiones de autoridades de los estados o del Distrito Federal. Ahí están las omisiones legislativas. ¿Sí? Ya, no perdamos más tiempo. Vámonos. Entonces, ya están los actos legislativos y las omisiones legislativas. Y además hay jurisprudencia, ¿no? Luego, vamos a la fracción del 107, a la fracción segunda. ¿Qué establece la fracción segunda? El amparo indirecto procede en contra ¿qué? Contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lógica, si en la fracción primera ya habla de las autoridades legislativas, en la segunda dice que son actos o omisiones de autoridades distintas a las jurisdiccionales, a tribunales. Entonces, por lógica, ¿a qué acto se refiere? Si no es legislativo y no es jurisdiccional, ¿a qué acto se refiere? Administrativos. O sea, los actos administrativos, ¿no? O sea, así de sencillo.
¿no? Y aquí habla actos y omisiones legislativas. Y yo les dije que había actos administrativos, omisiones administrativas y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Fracción tercera, ¿qué señala? Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Aquí está, fracción tercera, procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Ya están las tres. Actos administrativos, omisiones administrativas y procedimientos. ¿Sale? ¿Qué señala la fracción cuarta? Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencias. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué actos son? No son legislativos porque ya están. No son administrativos porque ya están. Entonces, ¿qué actos son? Jurisdiccionales. Jurisdiccionales. Los fuera de juicio son los antes de juicio. Antes de que empiece el juicio. Antes de la presentación de la demanda, ¿no? Y los después de concluido son los después de la sentencia. Entonces ya tenemos los antes y los después. Y hay una regla general porque hay muchos actos después de concluido. Y hay una regla cuando se trata de actos de ejecución de sentencia. Porque no todos los actos después de juicio son de ejecución de sentencia, ¿eh? Porque puede haber actos de inejecución de sentencia, ¿no? Ya después daremos un curso. Yo creo que sería bueno dar un curso sobre, yo creo que el próximo ya vamos a salirnos un poquito del amparo y les voy a enseñar en otro curso un juicio civil, pero desde la demanda hasta el amparo. Estrategia procesal, ¿no? Cómo hacer la demanda, todo, ¿no? Estaría interesante. Y luego también hay una regla especial de los remates. Entonces, actos fuera de juicio, actos de ejecución de sentencia y remates, ¿no? Que es después de la sentencia. Entonces, ya tenemos los de antes de juicio y después de concluido, ¿no? Los genéricos, los de ejecución de sentencia y los de remate. Luego, fracción quinta, síganle. Contra actos. Adelante, compañero. Adelante. Gracias. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Ya tenemos los actos antes de juicio, ya tenemos los actos después de juicio. En esta fracción, ¿cuáles actos son? Actos en juicio de imposible reparación. Durante el juicio. Pero habíamos dicho que hay tres tipos de actos durante el juicio, ¿no? Dijimos que hay tres. ¿Cuáles son? Antes, durante y después de No. concluir. Los dentro del juicio. Hay tres. ¿Cuáles son? Los que ponen fin al juicio. Los actos de imposible reparación, los actos de posible reparación y los actos que ponen fin al juicio. Son tres. En la fracción quinta, ¿a cuáles se refieren de esos tres? Imposible reparación. Nada más a los de imposible reparación. Es decir, a los que afectan derechos sustantivos. Porque los otros dos, los de posible reparación y los que ponen fin al juicio, ¿qué procede? ¿Qué dijimos? Amparo directo. Paro, maestro. Directo. O sea, hay tres tipos de actos durante el juicio. Los de imposible reparación, los de posible reparación y los de que ponen fin al juicio. Los únicos contra los que proceden amparo indirecto dentro del juicio son los de imposible reparación, es decir, los que violan derechos sustantivos, la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la dignidad, ¿no? Los que violan dentro del juicio derechos, los de reparación, los de imposible reparación son los que violan derechos sustantivos. Los de posible reparación son las violaciones al procedimiento, las que les dije, las del 172, 173. Y los que ponen fin al juicio
son las del 170, procede a amparo directo, ¿no? Entonces no se les olvide que hay 3 dentro del juicio. Solo uno procede a amparo indirecto y contra los otros 2 procede el directo, ¿no? Sígale, fracción sexta. Contra actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas. Ah, oye, entonces me engañaste. Me dijiste que hay 3 actos dentro del juicio. Entonces hay 4, ¿no? ¿Cuál es el otro? El que afecta a terceros. El que afecta a terceros. Entonces, hay 4. 1, actos de imposible reparación. 2, actos de posible reparación. 3, actos que pongan fin al juicio. Y 4, actos dentro del juicio que afectan a personas extrañas. El que afecta a personas extrañas dentro del juicio procede a amparo indirecto. El que son de imposible reparación procede a amparo indirecto. Los que son de posible reparación procede directo y los que son que terminan el juicio, las resoluciones que ponen fin al juicio procede a amparo directo, 2 a 2. ¿No? Y también fuera del juicio. Entonces, fuera de juicio son los anteriores, antes de juicio. Entonces hay 2 tipos de fuera de juicio, es decir, antes del juicio. Los fuera de juicio general y los fuera de juicio que afectan a personas extrañas, ¿no? Ok. Síguele, fracción séptima. Fracción séptima. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Hasta ahí. ¿Qué es? ¿Acto legislativo? Administrativo. Es acto administrativo. O omisión, ¿no? Dígale. Omisión. Ajá. Así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de los procedimientos cuando no está satisfecha la reparación del daño. ¿Es un acto? ¿Es acto legislativo? No. ¿Es acto legislativo? No. No, ¿verdad? ¿Es acto jurisdiccional? Es un acto positivo administrativo y tenemos que analizar si es, dependiendo del supuesto, si es un acto administrativo estricto sensu o dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, porque las reglas son distintas. ¿Se acuerdan? ¿No? Luego, sígale. Octava. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ok. Entonces, contratos de autoridad que determinen pueden ser actos de autoridad administrativa o actos de autoridad jurisdiccional, ¿no? Síguele. Novena. Hola, jefa, buenas noches. Buenas noches. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué actos son? ¿Qué actos son? Pues legislativos, omisiones legislativas, actos administrativos, omisiones administrativas, ¿no? Son legislativos y administrativos, tanto positivos como omisiones, ¿no? Ahora, vámonos al 170. Y ahorita regresamos otra vez al cuadrito ya para terminar la clase y van a ver que ya van a ver de otra manera, pues, la ley de amparo. Esto no es magia, yo no lo inventé, no soy un genio, nada de eso. Es mezclar teoría general del proceso con amparo y teoría general del derecho y filosofía del derecho, que les enseña a pensar lógicamente y les enseña a ordenar su pensamiento. Si nos enseñaran
ciencia jurídica, teoría general del derecho y filosofía, que son 3 niveles de acercamiento al conocimiento jurídico diferentes, con un método diferente y con un objeto diferente, pero que nos los enseñaran litigantes, sería otra cosa, ¿no? Bueno, el 170, ¿qué señala? ¿Qué señala? Amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Ok, a ver, contra sentencias, laudos son actos jurisdiccionales definitivos, resuelven el fondo, no son actos legislativos ni administrativos. O resoluciones que ponen fin al juicio, son resoluciones dentro del juicio, pero que no resuelven el fondo. ¿Se acuerdan que les dije? Dentro del juicio hay actos de imposible reparación, actos de posible reparación, actos que ponen fin al juicio y actos que afectan a terceros. Estos son resoluciones que ponen fin al juicio, que se dictan durante, pero ponen fin al juicio y no resuelven el asunto, ¿no? Y luego dice, dictada por tribunales, ya sea que la violación se cometa en ellos, es decir, en la sentencia o durante el procedimiento. Estas, durante el procedimiento, ¿cuáles son? Son actos durante el juicio, ¿cuáles? Pues son los actos dentro del juicio que se refieren a violaciones que actos de posible reparación, ¿no? ¿Sí? De todos modos, ahorita nos regresamos al cuadro y lo van a entender, ¿no? Síguele, el párrafo segundo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio, ajá. Deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Síguele el otro párrafo que es importantísimo para nuestro curso. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Okay. Oye, entonces, si dentro del juicio quiero hacer valer la inconstitucionalidad de un artículo, ¿va a proceder siempre el amparo indirecto? No. Para que proceda el amparo indirecto en contra de una norma general aplicada dentro del juicio, tiene que ser un acto aplicado de imposible reparación. Ahí es un amparo contra leyes en contra de actos dentro del juicio, pero de imposible reparación. Si la violación, el artículo que le aplican se refiere a una violación de posible reparación, no procede amparo indirecto. Se tienen que esperar hasta el amparo directo a hacer valer la inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Por eso dice aquí, cuando dentro del juicio surjan cuestiones de constitucionalidad, de normas generales, que sean de reparación posible, solo podrán hacer valer en el amparo directo que procede contra la resolución definitiva. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero téngalo claro, que no siempre que sea amparo contra leyes es amparo indirecto, no. Es amparo indirecto cuando sea amparo contra leyes dentro de juicio, pero que sea de imposible reparación. Porque hay amparo contra leyes aplicada en actos administrativos, hay amparo contra leyes o normas generales
aplicadas contra procedimientos jurisdiccionales. ¿No? Eso lo vamos a hacer en un cuadrito de la próxima clase y les va a quedar clarísimo, pero quédense con esa idea. No se queden con la idea de que es amparo contra normas generales, procede siempre el indirecto. No es cierto. A veces procede amparo indirecto y a veces procede amparo directo en amparo contra normas generales. La mayoría, mucha gente cree que el amparo contra normas generales siempre procede el amparo indirecto. No es cierto. A veces es indirecto y a veces es directo. El indirecto es en términos del artículo 107, fracción primera, y el directo de normas generales es el artículo 170, fracción primera, párrafo 1, 2, 3 y 4. ¿No? Fracción segunda. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. Para el único efecto de ¿quién podría hacer valer este amparo? Autoridad demandada. No. Quejoso. Sí, hay unas hipótesis en que la autoridad sí puede hacer valer cuando se afectan sus, ahorita les comento ese tema, sus patrimonio. En el juicio contencioso administrativo hay un tercero al que le beneficia el acto administrativo. Ese tercero puede promover, porque será ilógico que el quejoso, si es favorable, ¿no? O también puede ser el quejoso si le es favorable, pero es favorable, pero es insuficiente. Por ejemplo, ganó el juicio, pero no le tomaron en cuenta la prueba fundamental que era para ganar el juicio. Y en revisión, si se va al contrario a revisión, pues como no tomaron en cuenta la prueba fundamental, va a perder el juicio. Entonces presenta amparo para hacer valer violaciones procesales. Pero eso ya es otra cosa. Eso lo vemos después. ¿No? Lo que puede promover la autoridad es lo que dice el siguiente párrafo. ¿Qué señala? En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso-administrativa, previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos A ver, Mexicanos. el amparo directo de la autoridad, técnicamente no está bien dicho, pero quiero que lo entiendan. El amparo directo de la autoridad se llama recurso de revisión en materia contencioso administrativa. Recurso. ¿Sí? De revisión. Ok. Y ya nada más por último, les voy a dar la hipótesis en donde una autoridad puede presentar amparo. El artículo... ¿Es el 7? A ver. Tiene razón. Artículo 7, ¿qué señala? No se pegó. La federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares. Un contrato administrativo, ¿no? Un contrato administrativo en donde el particular, no sé, un contrato administrativo en el que la autoridad rescinde administrativamente el contrato administrativo, el particular se va al juicio de nulidad, gana el juicio de nulidad, ¿no? Y no solo anulan la rescisión, sino condenan a la autoridad
a pagar daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Indemnización, etcétera. Ahí le afectan a su patrimonio, ¿no? Pero no todas las autoridades, ¿eh? Nada más las que dicen aquí. Bueno. Hasta aquí alguna... Ah, perdón. Quería nada más por último el 172 y el 173 para que vean cuáles son los actos dentro del procedimiento de reparación posible. $172. ¿Qué establece el 172? En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo cuando, fracción 1, no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. 2, haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. 3, se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. 4, se declare ilegalmente confeso el quejoso o a su representante. Ya, son cuestiones procesales de posible reparación, porque las cuestiones sustantivas, ¿qué procede? Amparo indirecto. Contra las procesales que están aquí, a pesar de que son dentro del juicio, son reparables. Entonces procede amparo indirecto. Y en el artículo 173 se refiere a lo mismo, pero en materia penal. ¿Qué establece el 173? No se peleen. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso. ¿Cuándo? Ya. Esas son las de reparación posible. Ok. Regresemos por último al cuadrito y ya van a ver, ahora sí le van a entender, ¿no? Regresemos al cuadrito. A ver. Entonces, contratos legislativos y omisiones legislativas, ¿qué procede? Un amparo indirecto. Amparo indirecto. Contra actos administrativos positivos, contra omisiones administrativas y contra procedimientos administrativos, ¿qué procede? Amparo indirecto. Entonces ya vimos actos administrativos y actos legislativos. Donde está la bronca es en los jurisdiccionales, ¿no? Entonces, los jurisdiccionales son positivos, omisiones y sentencias. Los positivos son antes del juicio, antes de que se presente la demanda, son durante el juicio, desde la admisión de la demanda hasta antes de la sentencia, son después del juicio. Antes del juicio, ¿qué procede? Amparo indirecto. Amparo indirecto. Después del juicio, ¿qué procede? Amparo indirecto, ¿no? El problema es dentro del juicio, porque dentro del juicio hay 4. ¿Cuáles son? Los de imposible reparación, ¿qué procede? Indirecto. Amparo indirecto. Los que afecten a terceros extraños, ¿qué procede? Indirecto. Amparo indirecto. Y nos faltan 2. Los que son de reparación posible, ¿qué procede? Directo. El directo. Y los que son dentro del juicio, pero que ponen fin al juicio, no entran al fondo, ¿qué procede? Directo. El directo. Las omisiones, ¿qué procede? Directo. Indirecto. Y el directo procede contra sentencias y contra actos dentro del juicio, pero solo contra 2. Contra los que son violaciones reparables, es decir, el 172 y 173, que son las violaciones a la ley del procedimiento, y con los que pina fin al juicio.
¿no? Los que no resuelven el fondo. ¿Ya le entendieron? Está muy sencillo, ¿no? Sí. Así, bueno, así pues. Porque si lo leemos como está organizado, la ciencia jurídica o la dogmática jurídica permite interpretar, organizar, interpretar las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico. Entonces, esto que estamos haciendo es ciencia jurídica, porque estamos organizando el pensamiento, estamos organizando la procedencia de la demanda, del amparo indirecto y del amparo directo, porque las leyes están todas dispersas y desordenadas. Entonces, ustedes tienen que estudiar también, no solo teoría general del proceso, sino también la metodología de la ciencia del derecho, en especial el tema del sistema jurídico. Le voy a mandar unos libros sobre el sistema normativo, cómo se debe de analizar un sistema normativo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Ahora sí tenemos que entrar ya mañana al decreto, ya con todo lo que ya saben y tienen que estudiar, ya. Ustedes me van a enseñar a alegar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto. Ya se lo saben, ya saben que hay conceptos de violación de fondo, conceptos de violación de forma, concepto de violación procedimentales, ya saben cuándo procede el amparo indirecto, ya saben cuándo procede el amparo directo, y entonces, con nuestro protocolo, ahora sí nos vamos a sentar a hacer la demanda. ¿No? ¿Qué pasó, Maximiliano? ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda en relación a los actos de imposible reparación. Sí. En contexto con el derecho a la reparación integral del daño. Y para esto me gustaría contextualizar un poquito. He estado leyendo algunas sentencias de algunos juzgados y cortes argentinas, porque ellos tienen, en su Código Civil y Comercial, tienen la acción de acción preventiva de la responsabilidad civil, que tiene como fin evitar que se produzca un daño o cuando el daño ya se produjo, cesar sus efectos. Y algunos de ellos, en algunos asuntos, la ejercitan, esa acción preventiva, de manera conjunta con la de responsabilidad civil. La ejercen. Y en algunos, la ejercen. Las acciones se ejercen. Ajá, la ejercen. No se ejercitan, se ejercen. Ajá. La ejercen. Y en algunos asuntos piden la reparación del daño y en la función preventiva, por ejemplo, si se trata de un accidente de trabajo en el que la persona perdió un brazo, piden que desde el inicio se le otorgue una prótesis. Si falleció el padre de familia o el proveedor, piden que se les dé una pensión a los hijos mientras se finaliza el juicio. Sí. Y en este caso, nosotros en los códigos civiles no tenemos una función preventiva, pero se podría solicitar en algún momento en la demanda y nos van a decir que no, que porque tenemos el derecho a la reparación integral del daño cuando se dicte la sentencia. Sin embargo, creo que no sé, aun cuando se otorgue una indemnización en caso de alguna persona que pierde la vida o pierde algún miembro de su cuerpo, no se logra esa reparación integral. Claro. Tal vez ese sería un acto de imposible reparación, porque aunque me den el dinero al final, durante 4 o 5 años, pues el daño va a seguir avanzando. No sé. No voy a tener pierna. Sí, no sé qué opina usted al respecto, si podría constituir un acto de imposible reparación. Muy interesante, ¿por qué? Y da para las tesis de los futuros abogados que están en el grupo, interesantísimo, porque en la reforma al artículo 1 de 2011 se incluyó el principio de prevención de violación a los derechos humanos. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que se refieren a qué se refiere el principio de prevención de violaciones a los derechos humanos. Como yo les dije, nuestros sistemas son tan viejos
pues, derivan del derecho romano, del derecho francés, alguna parte del derecho español, ¿no? Por el tema de la conquista, ¿no? Y entonces, normalmente nuestros códigos son reparativos, ¿no? No preventivos. Pero lo que pudieran hacer es, acuérdense que en materia procesal, les dije que hay actos antes de juicio. Lo que pueden hacer son solicitar medidas cautelares. Medidas cautelares hay nominadas y medidas cautelares innominadas. Entonces, dentro de los instrumentos o armas que hay en materia constitucional, en derivado de estas reformas en materia de derechos humanos de 2011, estará la interpretación conforme, ¿no? Entonces, y en materia internacional está los recursos y medios de defensa innominados. Entonces, busquen las sentencias de los recursos y medios de defensa innominados y busquen la sentencia de la Corte Interamericana que se refiere al principio de prevención a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Y busquen también el tema de las medidas cautelares innominadas, ¿no? Yo también creo que para hacer una reparación integral tiene que ser, por lo menos desde el principio, ¿no? No en todos los casos, pero sí en algunos, ¿no? Y esto se logra también con la suspensión. Con la suspensión se puede lograr presentando un amparo en contra de la negativa de la medida, solicitando con efectos restitutorios provisionales específicos, porque la nueva ley de amparo creó o estableció una mayor discrecionalidad de los jueces para efectos de las suspensiones. Antes, en la vieja ley de amparo de 1936, la ley de amparo normalmente nosotros nos enseñaron con el libro de Góngora Pimentel de Introducción al Juicio de Amparo, y que decía, Juventino B. Castro también, en el Juicio de Amparo, decía que la suspensión era jugar a los quemados. ¿Te tocaban? Estás quemado, párate, ¿no? Entonces, después de 2013, la suspensión ya no solo es párate, quédate como estatua, ya te tocamos, sino también es restituir provisionalmente, dar efectos restitutorios a las sentencias, perdón, a la suspensión. Y yo creo que cuando ustedes pidan las suspensiones tienen que hacer valer el artículo 1, donde obligan a toda autoridad a prevenir la violación a derechos humanos. Incluso me parece que podría ser inconstitucional e inconvencional también el interés jurídico, porque el interés jurídico es, después de que te madrearon, ya puedes presentar tu demanda, porque tienes un agravio directo, personal y directo. Oye, pero entonces, ¿cuáles son oye, pero es que ya está el procedimiento administrativo y va a pasar esto y me va a dictar una resolución y me va a ordenar un embargo, me va a ordenar No, porque no hay acto actual. Bueno, lo que más se acerca en materia de amparo son los actos futuros e inminentes, ¿no? Búsquenle por actos futuros e inminentes, busquen por el artículo 1 del principio de prevención en materia de derechos humanos, búsquenle en el tema de la capítulo de suspensión sobre con los efectos restitutorios, y busquen en materia ambiental. En materia ambiental sí existe un principio precautorio o preventivo. Busquen materia ambiental y con el principio que establece el 1 constitucional de progresividad, digan, pues no solo afecta en materia ambiental, sino también en los demás, ¿no? Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y acuérdense que con base en el principio de progresividad, el principio de progresividad es muy sencillo. Implica darles la protección al derecho a más sujetos de los que señala el artículo y a más casos de los que señala el artículo. Ahorita ese principio precautorio o preventivo que está en materia ambiental, pues aplícalo no solo a la ambiental, a más casos, ¿no? Entonces, ese también es otro tema muy interesante. También, por ejemplo, se me hace que
que el tema del primer acto de aplicación podría ser inconstitucional o podría ser incluso inconvencional, porque ya te dieron el madrazo. Hasta que te den el madrazo puedes salvar la ley, ¿no? Si es heteroaplicativa, ¿no? También el tema de la procedencia, el tema del interés jurídico del agravio personal y directo me parece que también podría ser inconvencional o inconstitucional porque no es preventivo, ¿no? Entonces, lean el artículo primero constitucional, habla del principio preventivo, obligatorio para todas las autoridades, ¿no? Bueno, creo que ya muy interesante el caso y creo que también se podría presentar amparos por omisiones legislativas. Ya me voy yo en 5 minutos. ¿Sí? Se podría alegar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, por no establecer procedimientos preventivos de reparación integral. También como una omisión legislativa. Les dije que había omisiones legislativas facultativas, obligatorias, relativas y absolutas. Aquí es una relativa, porque sí hay un procedimiento, y no es potestativa, es obligatoria. El primero constitucional establece claramente que todas las autoridades están obligadas a respetar el principio preventivo. La mayoría de nuestros procedimientos no son preventivos, son reactivos, ¿no? Pero ustedes que están tomando este curso van a ser pioneros en los amparos contra omisiones legislativas por violar el principio preventivo. Por ejemplo, en el curso anterior que les hablaba yo del abuso procesal, no está regulado el abuso procesal, también es una omisión legislativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Mañana ya empezamos ahora sí con el decreto. Ustedes me van a ayudar porque ya con todo esto, pues ya hasta me van a ganar, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice, a ver, espérenme. A ver. Dice, es que no alcanzo a ver, porque estoy en otra computadora. Chat, a ver, déjenme chat. Ya existe un caso en el que se ordenó hacer una clínica con mejoras en el estado de Guerrero mediante un juicio a nivel. Sí, claro, hay muchos. Sí. Otro es el amparo en tratándose de políticas públicas, ¿eh? Otro, porque ahí hay un margen de discrecionalidad, ¿no? ¿Algún comentario, alguna queja? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo ven? ¿Sí se Felicitarlo, avientan a profesor. terminar el martes, miércoles de la próxima semana? Sí, profesor. Gracias. ¿O no? Porque, pues, falta Sin todavía. problema, profesor. Falta todavía. Las clases que usted diga, maestro. Entonces, van a ser penalistas, van a ser civilistas, administrativistas, pero constitucionalizados y convencionalizados. Entonces van a tener una ventaja, ¿no? Una ventaja. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana, el viernes sí no creo poder porque voy a salir de viaje, pero ya sea a lo mejor un ratito el sábado, un ratito, 1 hora para avanzarle un cacho. Un ratito, pues no vean la novela del sábado y pues, le echamos un ratito, ¿no? Y un ratito, 1 horita y le avanzamos para poder terminar en tiempo. ¿Y por qué? Porque el martes va a estar una abogada que les va a enseñar sobre procedimientos legislativos, que se dedica, que es analista especializada en diseño normativo. Quiero que vean porque eso les va a dar más idea para impugnar las leyes, ¿no? Bueno, ok. Nos vemos ¿cómo se llama? Nos vemos después, mañana. Después les voy a comentar de un proyecto que quiero hacer
estoy viendo lo de formar un instituto de capacitación, pero nada teórico. Así como esto, invitar a gente práctica, ¿no? Que les enseñe a hacer las demandas, que les enseñe de sus aciertos, de sus errores, etcétera, etcétera, ¿no? Con algunas cuotas honoríficas muy pequeñas, nada más para pagarles o sea, para pagarles algo simbólico, un regalito al que nos, va a ser gratuito, pero regalarles un regalito, un libro a los expositores, ¿no? Algo muy, muy simbólico, ¿no? Para crearlo, ¿no? Yo creo que hasta una fundación, si no un instituto, vamos a crear una fundación, de análisis práctico, legal, ¿no? Y buscar donaciones por todos lados y todo, para que ayudemos a más abogados a profesionalizarse. El sol sale para todos, ¿no? El sol sale para todos. Hay un montón de mexicanos con problemas, no solo mexicanos, sino extranjeros, y el tema es que no todos los abogados son buenos. Así de sencillo. O sea, entonces, si hay, no sé cuántos abogados haya, si hay 1 millón, 2 millones, su competencia no son 2 millones, ¿eh? Porque no todos están actualizados, no todos estudian, no todos saben, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos mañana, les mando el cuadrito y ya nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Ok, buenas noches. Hasta a luego, todos. buenas noches. luego, buenas Gracias. noches. Buenas noches, hasta luego.